conferencia, fíjense que ella tuvo un diario. No se sabe mucho de ella, porque desafortunadamente en la era del porfiriato vino guerra y parece que se perdieron bastantes documentos de ella. Entonces les vamos a hacer una reseña con lo que tenemos de ella. Y me permito leer una recopilación de recuerdos escritos en el diario de la primera abogada de México, María Asunción Leandra Vicenta Sandoval Oleas. Dice: 4 décadas, un año, que hace que brilló la luz plena de amor y satisfacciones. Un hogar que había resistido a todas las pruebas y dolores, privaciones de la vida, alentando solamente por el ideal un título. Pero ¿qué título? Casi había aparecido el ensueño de un cerebro loco, añadiéndose obstinadamente para atormentar una existencia decadente, enfermiza, paupérrima, y otra existencia naciente que apenas si se había a los primeros soplos de vida. María Asunción Leandra Vicenta Sandoval Oleas fue su primer nombre de nacimiento. Si se fijan en esa época, estamos hablando de la época del porfiriato, pues cuántos nombres se utilizaban, ¿verdad? Nació un 27 de febrero, en el mes en que yo nací, de 1872, en la Ciudad de México. Era hija legítima del matrimonio de Trinidad Sandoval y Dolores Oleas. Fue bautizada el 18 de marzo de 1872 en la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad. Aquí vemos la parroquia que en la actualidad existe en la Ciudad de México. Sus primeros años, vivió una infancia de pobreza muy deprimente, muy pobre, y para el tiempo en que cursaba la preparatoria era huérfana ya de mamá. Muy chiquita quedó huérfana, con un papá nada más. Su padre vivía en constante tristeza y depresión debido a la muerte de su esposa. Nos acabamos de enterar que ella tenía una hermana, Josefina, que más adelante sabrán de ella. Ella se hizo cargo de él mientras cursaba por la Escuela Nacional de Jurisprudencia ubicada en la Ciudad de México. Muchos de los profesores consideraban absurdo e innecesario, fíjense nada más, enseñarle derecho a una mujer. Como en esa época, y no culpo a los hombres, sino que lo más difícil que hay es mover nuestra cuestión cultural, y eso es cultural. Logró ser beneficiada por una beca otorgada por el entonces presidente Porfirio Díaz, la cual consistía en la entrega de 25 pesos mensuales. Aquí puse contexto histórico. ¿Por qué? Porque como les comenté, no hay mucha información acerca de ella. Entonces yo me permití hacer un contexto histórico de la época en que ella nació y ella vivió, para tener un parámetro de cómo a ella le costó llegar a estudiar y llegar a ser la abogada que llegó a ser. Los peones, fíjense nada más en esa época, los peones ganaban de 25 a 50 centavos por día, lo que equivale a 7 a 14 pesos mensuales. Ahorita no existen ya las moneditas. Estamos hablando de la época del porfiriato. Factores a tener en cuenta: el kilo de maíz se encontraba a 3 centavos, mientras que el frijol a 13 centavos. Y en la época sigue siendo más caro el frijol que el maíz. Durante el porfiriato, México no experimentaba fenómenos inflacionarios. Pero si pueden ver, el general Porfirio Díaz se mantenía a la cabeza del país, manejándolo con mano dura. ¿Qué tan dura? En estos años el país alcanzó un desarrollo económico e infraestructura nunca antes visto, pero también represiones políticas y un aumento en la brecha de las clases sociales. O sea, ahí se manifestaba totalmente las clases sociales. La situación era de tal, incluso llegaron a verse casos de esclavitud en las fincas de Enequén, una planta de la familia de los agaves. Existía la esclavitud en esa época. Aquí tenemos un testimonio recogido por Piedad Peniche, un señor de bastante edad, en su obra Vista de Mujeres, Matrimonios y Esclavitud durante el Porfiriato.
nos narra la situación de la voz de don Francisco Luna, de 78 años. Y él comenta esto, está narrando en una entrevista. Dice, él decía, yo empecé a trabajar a los 14 años, ya casi no había esclavitud, casi no había. A mi papá no le pegaban porque no debían, quiere decir que a los que debían les pegaban. Sí, esa época, un tiempo de la esclavitud, veían a un muchacho pobre y sin que lo supiera, lo llevaban. Le traían a una esposa sin conocerse, pero los casaban. Ya me entendió, dice él. Pero el patrón, para que cobre fuerte, por lo menos cuesta en esa época 100 pesos el casamiento. Ponía hasta 200, 300, para amarrar al hombre, ¿ve usted? Para que fuera su esclavo. Quiere decir que agarraban a jóvenes X, agarraron a una mujer, los casaban, el patrón, y pagaba él, en esa época eran 100 pesos, el matrimonio él pagaba 200 y 300. ¿Para qué? Pues para tenerlo en esclavitud, tenerlo trabajando a él, mientras pagaba lo que él había decidido que era lo que había pagado. En el porfiriato se dio una separación progresiva entre la producción artesanal y la fabril. Aquí ven en esta fotografía mujeres pues trabajando ya con máquinas, ¿verdad?, de coser. En consecuencia, la actividad de orientación de los oficios desempeñados por mujeres sufrieron varias alteraciones. Sí realizaban múltiples trabajos, pero todos concernientes a la artesanía y el comercio, desde 1784, ya que la corona española expandió una pragmática que utilizó a las mujeres a dedicarse a cualquier oficio que fuese compatible con la fuerza y decoro de su sexo. O sea, si se ven en esa época, hasta determinaban qué funciones, qué actividades, qué trabajos iban a llevar a cabo las mujeres. O sea, era un régimen totalmente autoritario y cultural muy fuerte. No fue la autorización legal lo que permitió una mayor entrada de mujeres a la fuerza de trabajo, sino los cambios económicos. Fíjense aquí qué triste, provocados por los procesos de urbanización e industrialización hasta el año 1890, con la aparición de nuevas instalaciones fabriles y un sector de servicios crecientes. Aquí vemos ya mujeres trabajar con máquinas ya más grandes, ya más especializadas, pero en 1895 había 183.293 mujeres en la fuerza de trabajo, constituían el 26.5% del total. Su número llegó en 1900 hasta 210.566 mujeres. Hubo entonces ya más mujeres asalariadas que empleadas en el servicio doméstico, porque en esa época pues la gente pudiente tenía, ¿verdad?, personal en sus casas, pero en esa época pues ya comenzaban ellas a trabajar en este rubro. La sociedad machista no estaba de acuerdo con el ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo. El periódico censuraba la familiaridad entre hombres y mujeres que se establecía en la fábrica, pues en ese trato manifestó: la mujer saca la peor parte. O sea, el hombre se resistía totalmente a que la mujer estuviera en las áreas de trabajo. Aquí ven mujeres elegantísimas, vienen con sus sombreros, sus plumas. Dice, comenzó a lucharse por una preparación técnica para que nuestras congéneres pudieran ejercer un mejor trabajo, pero intentando mantenerla con la mentalidad de cumplir con los papeles de madre y esposa. ¿Les suena un poquito a nuestra época? Si se fijan, háganme cuenta que estoy hablando de nuestra época, ¿no? Porque la mujer sale a laborar en sus áreas de trabajo y aparte pues tienen que, nunca se les quita el papel de madre y esposa. Para la clase burguesa era mal visto que las mujeres trabajaran, pero era práctico, generaba un ingreso extra al hogar y nos acercaba un poco más a la igualdad. Pues yo siempre he dicho que el trabajo de la mujer es muy loable en las casas, porque llevan su casa, llevan su familia, aparte tienen un trabajo porque somos mujeres inquietas de lucha y nos gusta desarrollarnos en nuestras
en nuestros ámbitos profesionales sea el elegido. Pero ¿qué pasa? Que ya aportamos. Yo tengo amigas que me dicen, Roxana, mi esposo me dice, lo que tú ganes es para ti. Y yo le digo, qué bonito, pero también es una gran ayuda porque él no desembolsa ni para tu ropa, ni para tus gustos, ni para los de tus hijos. Entonces, es una gran aportación al seno familiar. Eran las mujeres las que más se veían afectadas cuando se realizaban despidos masivos. Lógico, no iban a despedir a los hombres. Algunos escritores de artículos de la época argumentaban que una mujer obrera sin trabajo terminaría recurriendo a la prostitución. Los oficios propios para el sexo femenino eran, fíjense qué comentario tan desagradable, o sea, porque las mujeres no tenían trabajo, iban a encaminarse a la vida fácil. Es triste el comentario de esa época. Grabar en madera, pintar porcelanas, cristal, rasos, iluminar papeles de lujo para cartas eran uno de los oficios. La teneduría de libros, la fotografía y la copia de manuscritos, mas no debían trabajar por trabajar, sino hacerlo para ser retribuidas decentemente. También podían ser litógrafas, telegrafistas, encuadernadoras o cajistas. Si recuerdan en esa época que las mujeres eran telegrafistas, ¿no? En todas las reseñas que hemos leído históricamente, siempre hay mujeres en ese rubro de trabajo. Aquí ya la vimos más equipo más especializado en la área. En esos años se buscó crear una cultura de trabajo a la mujer. A menudo en periódicos destinados a las obreras se podía leer cosas con la intención de crear esta filosofía. O sea, ya están adentrándose más, ya salían en la prensa, ya les tomaban más en cuenta. Uno de esos textos escritos por el autor alemán Louis Burton decía lo siguiente: el primer deber moral hacia sí mismas es trabajar y estar en actividad. El trabajo, panacea universal, ayudará a la mujer a recuperar su dignidad, a sanar su alma y su entendimiento. Es una solución global para que la mujer sane de sus padecimientos imaginarios, malos humores, melancolías, enfermedades imaginarias y reflexión. Todos estos males no existen para la mujer cuando el trabajo ha llegado a ser el sacrificio más sagrado de su veneración a Dios. Junto con los números afables que lo acompañan, que son la benevolencia, el amor al prójimo, la amabilidad y la pasividad. Esta era una reflexión que él hizo acerca de la mujer que trabajaba. Mientras aumentaban los números de trabajadoras femeninas, que eran bastantes, ya vieron que eran más de 200,000, algunas citadinas de clase media, aquellas que tenían acceso a cierta institución, se incorporaron lentamente a la educación media y superior. Aquí ven ya señoritas de más nivel estudiando, en algunos casos como el de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que todavía en la época actual existen. Hubo profesionalización de trabajos que tradicionalmente se consideraron femeninos. De igual manera tenían el periódico La Mujer, el cual era elaborado íntegramente por mujeres, todas alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para las Mujeres. Ya comenzaban a incursionar en esa área. Era muy bonito porque ya se abría un poquito más el panorama para ellas. Pero en esas escuelas de arte y oficios para mujeres, las mujeres se preparaban para ser unas grandes amas de casa y honrar a los esposos y a su familia. También fueron incorporadas a la Escuela Nacional Preparatoria, más no como alumnas en un principio, sino como encargadas de archivos y escribientes. No les daban todavía acceso a la educación. Pero otra variante importante del trabajo femenino fue la enseñanza. Ellas eran contratadas frecuentemente como institutrices particulares o bien establecían academias para señoritas en las que el personal directivo y docente era femenino. O sea, tenían sus áreas específicas, si se fijan. La participación de la mujer en las altas esferas del mundo. Aquí, como ven, ya ellas, como siempre lo hemos sabido en toda la historia, manejaron mucho el área médica, la enfermería. En las guerras
no olvídense, siempre estuvieron presentes, salvo algunas maravillosas excepciones. Aquí tenemos a Margarita Chornet. Gracias, Sergio. En el 18 de enero de 1886, que presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina para llegar a ser la primera mujer dentista del país, área médica. Y Matilde Montoya, el 24 de agosto de 1887, después de una serie de problemas de tipo académico, logra titularse como la primera médico cirujano de la República Mexicana. Fíjense qué orgullo. Ellas tuvieron más acceso al área médica que al área legal. Primero fueron ellas las que fueron profesionistas en México. Obviamente María Asunción Sandoval de Zarco, quien en 1898 aprobó su examen profesional con unanimidad. Este busto, aquí en Tijuana existe el Colegio de Abogadas con el nombre de ella, licenciada María Sandoval de Zarco. Y este busto, ellas en la Fiscalía General, en el periodo de Titi Ruiz, del licenciado Ruiz, se puso en la Fiscalía. Estaba la presidenta municipal Carlita Ruiz McFarland, y yo tuve el gusto de estar cuando se colocó este busto ahí en la Fiscalía, pero es hora que no sabemos dónde está, ¿verdad? No, yo sé que se van a reír, pero es impresionante de que no sabemos dónde está, y se ha preguntado y no se encuentra el busto. De igual manera, en otros lugares de América Latina surgieron mujeres con sueños similares, como Matilde Truth, que obtuvo la licenciatura en leyes en junio de 1892, convirtiéndose así en la primera chilena en recibir ese grado universitario y en curar como abogada. Aquí tenemos también a Serafina Dávalos, en el año de 1907. Si ustedes pueden retener las fechas, es importante. Se graduó como doctora en Derecho, con la presentación de su tesis Humanismo, una crítica al sistema político, jurídico y cultural de Paraguay. Fíjense, ya existían mujeres en otros países. Aquí tenemos a María Angélica Barreda, la cual se recibió como abogada en 1909 en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. O sea que también hubo mujeres luchadoras, tenaces, fuertes, que buscaban tener una profesión en otros países. Y vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema, la primera abogada de México. No les vuelvo a repetir, no hay mucha información de ella, pero lo que recopilamos, aquí se los presentamos. La doctora Lourdes Alvarado, una investigadora de la UNAM, comenta, no se tiene mucho conocimiento sobre la vida de la primera jurista, pero algunas personas nos acercan a su historia, como es la doctora Lourdes Alvarado, historiadora de la UNAM, que cuenta con distintas publicaciones académicas en las que hace mención de ella, como lo son Mujeres, Educación Superior en el México del siglo XIX, los prolegómenos, la educación superior femenina en el México del siglo XIX, demanda social y reto gubernamental, etc. María Asunción formó parte de la primera generación de mujeres en cursar la Escuela Nacional Preparatoria. Ella ingresaron en esa época 14 mujeres, ella fue el número 12, contemplada en el año de 1882 a 1890. Aquí dice, ocupando el número 12 las primeras 14 jóvenes que iniciaron sus estudios. Aquí hago una reflexión, porque si bien estamos hablando de una época del porfiriato, de que la mujer no tenía acceso a la educación, de que se logró en ese año ingresar a una preparatoria, y los estudios preparatorios en qué consistían, a mí me impactó, porque estamos en un siglo XXI y ustedes van a observar que en preparatoria no llevan estas materias. Entonces yo digo, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Fíjense las materias: gramática española,
latín, griego, francés, inglés, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, rectilínea y esférica, física general, química general, elementos de historia cultural, cronologías, historia general y nacional, cosmografía, geografía física y política, especialmente la de México, lógica y metafísica, ideología, gramática general, moral, literatura, elocuencia y declamación, taquigrafía y tenaduría de libros. O sea, estamos en una época que supuestamente eran un poquito más retrasados en muchos ámbitos. Era un gobierno autoritario, era un gobierno que manejaba la esclavitud, era un gobierno que no tenía apertura a la mujer, pero la educación que llevaban en esa época era maravillosa. Fíjense cuántos idiomas ya en preparatoria les impartía. Estudió la carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La profesora Dolores Correa comenta respecto al trato que recibiera la alumna en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La profesora Correa, a través de la revista La Mujer Mexicana, critica a los profesores de esa época que demostraban su pena tener que consentir en un absurdo, el de enseñar derecho a una mujer. Así también exaltaba el honor de la época, la actitud de los jóvenes condiscípulos de la señorita Sandoval, al no mostrarse díscolos con ella. O sea que los profesores estaban totalmente renuentes, estaban pues enojados, no deseaban transmitir sus conocimientos a una mujer, lo sentían que era degradarse ellos, más no así sus compañeros, que le hicieron un poquito la vida un poquito más ligera, ¿no? En ese sentido. En la etapa de María Sandoval, que cursó la carrera de abogado, aquí vemos la fachada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que en la actualidad es la Facultad de Derecho, todavía existe. Cursó la carrera de abogado. El plan de estudios vigente tendría algunos cambios propiciados por la ley de 1889, la cual estableció el estudio. Fíjense nada más, a ver, nosotros aquí hay varias personas que estudiamos la abogacía, a ver si ustedes identifican qué materias llevaban en esa época y qué materias no nos impartieron a nosotros y no se imparten actualmente, la cual estableció el estudio del derecho mercantil, del derecho minero, de las leyes civiles especiales, el derecho internacional. Se amplió el estudio del derecho civil y su impartición se dividió en dos cursos y no en uno solo como antes, mientras que la medicina legal adquirió mayor importancia al dividirse también su estudio en 2 años. La filosofía del derecho y la oratoria forense aparecen por primera vez como asignaturas del 6º año, o sea, materias que nosotros ni siquiera sabíamos de ellas. Sabíamos porque habíamos leído, estudiado un poquito, pero que no tuvimos acceso a ese estudio de estas asignaturas. La falta de recursos materiales, como la coartaba la fuerza intelectual, cómo se pone en el camino del espíritu. Dolores Correa, al opinar sobre la situación económica que se encontraba la joven Asunción Sandoval al cursar la educación preparatoria y posteriormente cuando continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por su inteligencia, su tenacidad, su fuerza, la joven le valió una pensión que le sirvió de apoyo para continuar sus estudios. Fíjense la cantidad que le proporcionaban. El presidente Porfirio Díaz acordó librar a favor de la dirección de la Escuela Nacional de Jurisprudencia la cantidad de 150 pesos, con la finalidad de que esta cantidad fuera entregada a la joven Sandoval en mensualidades de 25 pesos para el fomento de sus estudios a esa institución. Así gozó de este beneficio desde el 19 de enero de 1892 al 18 de febrero de 1896. 25 pesos, que la verdad era un dineral en esa época. Aquí está el gabinete de Porfirio Díaz, miren qué imponente. Si se fijan, si lo llegan a ver bien, son personas que se ven de más edad, de mucha más edad.
porque eran gentes ya que tenían una preparación, una trayectoria, más sabiduría. Entonces era un gabinete, pues, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Cada año la alumna Asunción, María Asunción Sandoval, dirigía una solicitud a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública para que se le permitiera seguir recibiendo la pensión acordada. Y a su vez esta Secretaría respondía ordenando que se renovara la pensión a favor de la interesada, cuyo lema era libertad y constitución. O sea, cada año ella tenía que aplicar. Y cómo ellos evaluaban si le volvían a dar la pensión. Lamentablemente aquí vemos, en el cuarto año perdió su beca al obtener una calificación de medianamente, cuando tenía que sacar bien por unanimidad. Por tal motivo, suspendía el pago de dicha pensión hasta que el ministerio resolviera si debía pagar o no. Por fortuna, tras un dificultoso periodo, se le volvió a otorgar su pensión para continuar con sus estudios y posteriormente, para oficio de fecha 11 de mayo de 1896, la Secretaría de Institución Pública ordenaba otorgar una pensión, pero era de 15 pesos mensuales, con la cual logró cursar sus estudios de manera desahogada. Pero aquí algo muy interesante, ¿por qué perdió la beca? ¿Ustedes por qué creen que perdió la beca? Porque su papá cayó muy enfermo y ella tuvo que retirarse a cuidarlo. Y por eso perdió la beca. No reprobó, sino que no sacó las calificaciones adecuadas para que le sostuvieran su beca. Pero ella apeló, pero le bajaron la cantidad. Tristemente, ¿no? Las futuras profesionistas se sujetaron a las mismas reglas de sus compañeros varones y sí, ocasionalmente gozaron de algún beneficio, fue dentro de lo estipulado por la legislación y la práctica escolar. Esto lo comenta la doctora Lourdes Alvarado. Aquí pueden ver, fue afortunada la joven María Asunción Sandoval al recibir este apoyo, ya que el deseo de la mujer por educarse durante ese tiempo se identificaba más con una necesidad económica. En esa época, después de ella, muchas jovencitas de nivel medio, bajo y medio, querían estudiar, pero tristemente no por la cuestión realmente de la preparación, sino que era una forma ellas de adquirir un beneficio económico para apoyar a sus padres y sus hermanos. Lamentablemente el gobierno no concedía estos beneficios a todas las personas que lo necesitaban. Así tenemos que en 1870 una alumna pedía, y por estar en estado de insolvencia, su único patrimonio era su profesión. Eran maestras de obstetricia y sostenían a su madre y hermano menor. Eso es lo que yo les decía, que muchas de ellas estudiaban por el beneficio económico. Se les permitiera que su título fuera expedido en papel de 4 pesos y no de 16 pesos como marcaba la ley. Recibió como respuesta de esto que no era posible por ser una dispensa de la ley que no podía conceder el Ejecutivo. Mujeres en el Porfiriato, miren qué hermoso se vestían, pero pues claro, eran mujeres pudientes, ¿verdad? Su vestuario lo indica. En el año 1896 presentó la tesis Derechos del Hombre como base de la unidad de legislación en derecho civil. Esta conformada por 19 páginas que versan sobre cuestiones de derecho constitucional y reconocimiento de garantías individuales. A mí me llamó la atención que su tesis nada más estuviera conformada de 19 páginas, porque los compañeros abogados que sí hicieron tesis, pues yo veía un libro grandísimo que yo dije, no, yo no hago tesis. Yo hice el curso de titulación y pues a mí me fue peor porque llevé 5 materias y cada profesor nos pidió una tesina, que yo la verdad sí cuestioné a los profesores eso. Estoy haciendo un curso de titulación y usted me pone a hacer una tesina, entonces pues mejor hubiera hecho la tesis, porque pues si la integro, pues es una tesis. Entonces sí logramos algo levantando la voz. Nos pusieron por grupos de 4, de 5.
Pues entonces ya unimos las tesinas, 5, y hicimos ya la presentación. Pero pues se logró algo hablando, porque aparte pagamos por ello. Comenzó la tesis dirigiéndose a los señores sinodales. Fíjense cómo se expresaba en esa época. La solemnidad de este acto produce en mí sensaciones tan extrañas que al paralizar mi inteligencia y conturbar mis sentidos, me embarga la voz impidiéndome expresar mis conceptos, y debo confesaros que esta situación penosa y angustiada en sí misma he tenido que sufrirla cuantas veces he intentado tomar la pluma para hacer el estudio de la proposición reglamentaria que estoy obligada a presentaros. Aquí la pretendiente argumentaba que la falta de unidad legislativa era motivo de la formación de gobierno, y al respecto cita que ante la existencia de las entidades federativas se origina una diversidad de legislación al concederles a estas facultades para establecer a su arbitrio las relaciones sociales. A su juicio, esto provocaba choques, colisiones y conflictos en la aplicación precisa de la ley y de las soluciones jurídicas. Si ustedes lo ven, lo analizan, pues no estamos muy lejos, ¿verdad?, de lo que creo en esa época pasada y de lo que estamos pasando recientemente. Aquí las mujeres en el porfiriato. Aquí abogados distinguidísimos de la sociedad porfirista integraron el histórico jurado, y cada uno a su turno hizo a la examinada las preguntas que creyó convenientes y las sujetó a disertaciones sobre puntos difíciles del derecho. Y con un aplomo y verdadero acierto contestó la joven a las preguntas que se le dirigieron. Aquí podemos ver, fíjense bien, quién conformaba el jurado de calificaciones. Los profesores de las Escuelas Nacionales de Jurisprudencia. Todos nosotros hicimos examen profesional, ¿eh? Todos. Bueno, no sé si algunos que tuvieron cierto porcentaje, ¿verdad?, les permitieron no llevarlo a cabo. Pero en esa época, ¿quiénes fueron sus sinodales? El licenciado Eduardo Ruiz, quien en ese periodo fungía como Procurador General de la Nación y profesor de Derecho Constitucional. El licenciado Miguel S. Macero, presidente del Ayuntamiento y jurisconsulto de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El licenciado Luis G. Labastida, catedrático de Economía Política. El licenciado José Algara, catedrático de Derecho Internacional Privado. Licenciado Pedro S. Azcue, catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y el licenciado D. Tomás Reves, quien actuaba como suplente del sínodo en ese hecho. Fíjense qué impactante estuvo. Yo tuve 4 sinodales, el profesor, el licenciado Marco Antonio Jiménez, que por cierto ayer lo vi, que fue el primer director de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho que hizo facultad en el año de 1989. El profesor Montoya, que en paz descanse, me tocó el licenciado Gara Tevelarde, que yo le pregunté, profesor, ¿me va a dar tema? Y volteó y me dijo, todo el libro. Y yo temblando, ¿no? Pues todo el libro. Y un cuarto sinodal que el que me habían designado no llegó, no conocía, y también llegó y pues a contestar. Así que, pero no de la magnitud, de la relevancia de los sinodales que ella tuvo en esa época, que no menosprecio a mis profesores, yo los quiero mucho. Todos bajo la presidencia del ministro de Justicia, que tuvo la cortesía de acudir al acto, así como cortesía, ¿verdad?, así como el secretario del establecimiento, licenciado Trinidad González de la Vega, quien se encargaría de comunicar por escrito a la pretendiente el resultado del jurado de calificación. Aquí, si ven ustedes, tenemos un documento del periódico El Imparcial. Es un ejemplo del periódico de época. Era el único periódico más famoso que circulaba.
En 1898 aprobó su examen profesional y se convirtió en la primera mujer abogada de México, uniéndose hacia la fila de las mujeres ilustres que cambiaron América Latina. El acontecimiento fue noticia en algunos periódicos de la época, como el Universal, el cual narra la exquisita galantería de los señores sinodales al hacer sus réplicas dirigidas a la sustentante María Asunción Sandoval, a quien se le conducía con el mismo rigor que cuando se trataba de actos sustentados por varones. Destacó su agradable presencia y su notable modestia, y subrayó el acierto y la precisión de sus respuestas, reflejo, decía, de los profundos conocimientos que ha adquirido en derecho. Aquí el imparcial, estos reportes existen, existen todavía en el archivo histórico, todos estos reportes. El imparcial resaltaba su primera defensa como un triunfo que logró demostrar la inocencia de una mujer que compareció ante el jurado popular acusada de un homicidio perpetrado en la persona de su amante. Ella hizo su servicio, eso es lo que nosotros le llamamos en un bufeto civil y penal. Los abogados de la época se resistían totalmente a que ella estuviera haciendo su servicio social ahí, porque para ellos una mujer no debía de estar ni tomar el ámbito penal. Ellos la ubicaban pues en un ámbito familiar o laboral, pero no penal. Fue una resistencia muy fuerte. Imaginen que su primer caso fue defender a una mujer por matar a su amante, o sea, derecho penal. Y aquí el profesor historiador Moisés González Navarro menciona la sensación que causó que un estudiante de leyes iba a defender a un reo ante un jurado. O sea, ella ganó el caso, lo ganó. Y en esa época a la mujer le iban a dar pena de muerte porque había matado a un hombre. Así es, pero ella logró defenderla y salió en libertad. Asunción Sandoval Olea se casó con Rafael Zarco, de ahí el apellido que se sustenta, en una ceremonia civil que se celebró el 21 de noviembre de 1903 en la Ciudad de México. El acto religioso fue el 26 de noviembre del mismo año. Aquí ella se casa teniendo 31 años de edad con Rafael Zarco. Ellos no tienen hijos, no llegan a tener hijos. Aquí está la capilla del Señor de la Inspiración, donde se llevó a cabo la boda. Aquí la mujer mexicana. Para el año de 1904, la ahora señora María Asunción Sandoval de Zarco, que aquí adopta el apellido del esposo, que hasta la fecha en nuestra Constitución no nos lo exige. Es costumbre y la costumbre se hace ley, pero no es una cuestión que la Constitución te lo demande adquirir el apellido del esposo. Ofreció sus servicios profesionales en la primera de Santísima número 7 en el centro de la Ciudad de México. Su horario de despacho era de 3 a 5 de la tarde. Si se fijan, no eran muchas horas. Y ofrecía regalar toda clase de asuntos relativos a su profesión. Los anuncios de prestación de servicios se publicaban en la revista mensual La Mujer Mexicana. El resultado de estos anuncios sería la valerosa defensa de más de una mujer y de algunos desventurados que se deben a ella su rehabilitación respecto a sus honorarios, como se lee en la misma revista. Estos no la enriquecieron a causa de sus hábitos femeninos de regalar su trabajo. No sé si en la época nosotros hacemos lo mismo, pero sí les puedo decir que las mujeres somos más afectas a dar asesorías gratuitas, ¿verdad? Y yo conozco a unos caballeros abogados que pues yo digo que están bien, porque les ha costado esfuerzo, trabajo, dinero, llegar a ser abogados. Y cuando les piden una asesoría, les dicen, te veo en mi despacho a tal hora. Y hacen bien, Deberíamos de adquirir ese hábito de ustedes.
Además de su faceta como litigante, para el año de 1904, la licenciada Sandoval formaría parte de una revista feminista, La Mujer Mexicana, y de acuerdo con el cuerpo de redacción fungía como responsable al lado de las profesoras Dolores Correa Zapata y Luz Fernández Vida Guerrero, en la Ciudad de México. Ella llegó a ser directora de esa revista y solo escribían mujeres para mujeres en esta revista. Se publicó por primera vez en enero de 1904. Era una revista científico-literaria de publicidad mensual dedicada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana. Subsistió hasta el mes de abril de 1908. Si se fijan, nada más fueron 4 años. Su costo era de 25 centavos y circulaba por toda la República para las miles de damas de la época. No sabemos por qué nada más fue por ese corto periodo, pero ahí está su fotografía en la portada del periódico La Mujer Mexicana, donde ella escribía, y ahí está también su nombre, que ella la dirigía en esa época. El 14 de febrero de 1904 formó, junto a Laura Méndez de Cuenca, Lidia Fernández de la Peña, Emilia Salgado, Dolores Correa Zapata y otras, en su gran mayoría educadoras, la Sociedad Protectora de la Mujer, cuyo objeto, según su acta inaugural, consistía en el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo de las ciencias, las bellas artes y la industria y el auxilio mismo de los miembros de dicha sociedad. Aquí ven Sociedad Protectora de la Mujer Mexicana, Academia Taller de Bordados, calle de Tapachula número 8. Lamentablemente, posterior a esto, no sabemos nada más de su vida profesional y tampoco personal, pero no destacamos que haya participado en grupos políticos o partidos de oposición al gobierno de Díez. Son suposiciones porque no hay nada relevante, ni histórico, ni escrito, ni biografías al respecto. Como el Partido Liberal Mexicano, el Partido Antireeleccionista, dirigido por Francisco I. Madero, como lo hicieron algunas de sus contemporáneas y colaboradoras de la Sociedad Protectora de la Mujer y de la Mujer Mexicana. O sea, es lo que les decía, que no hay realmente cómo constatar que ella hizo o no hizo esto. El primer Congreso Feminista en México. Es probable, se supone, asume, más no tenemos documentación, que haya participado en los 2 primeros congresos feministas que se organizaron en Tabasco y Yucatán entre los años 1916 y 1932. Sin embargo, poco, casi nada se sabe sobre ello, debido a que en el periodo postrevolucionario desapareció mucha información que pudo ser útil para descubrir y sacar a la luz la voz silenciosa de esta y otras mujeres. María Asunción Sandoval Oleas murió a los 71 años, un día 29 de mayo de 1943, a causa de un cáncer de matriz, y fue inhumada en el Panteón Civil, segunda clase. Aquí yo les comentaba que ella no tuvo hijos, murió de cáncer. Podemos asumir que ella fue la del problema pues hasta ahorita sabemos de las mujeres que si se tienen quistes en la matriz causan muchos problemas y pues le dio cáncer. Ella no tuvo hijos, ella se casó a los 31 años de edad, pero ella adoptó a 2 sobrinos de ella, de su hermana Josefina, una niña y un niño, el cual su hermana Josefina murió en 1913, la decena trágica. Y 34 años después, desafortunadamente, muere su esposo, el 26 de diciembre de 1937, a los 63 años de edad. Aquí, antes de darle las gracias, ella tenía un lema: ciencia y progreso, donde escribían en la revista La Mujer Mexicana, mujeres escribiendo para mujeres. Es muy interesante haber profundizado y haber estudiado y haber buscado información de nuestra primera mujer abogada. Desafortunadamente
como les digo, y presidente Oscar Rubio, por eso no hay información de ella. Lo que recopilamos fue a través de los periódicos que todavía existen en la Hemeroteca Nacional de ella y del diario que la sobrina nieta ya está publicando. Pero eso hace poco, porque cuando nosotros hicimos la primera presentación, que también la dimos en IMAC, nosotros no teníamos esta información de que existía ese diario. Entonces, a través del diario ya podemos pues profundizar en sus pensamientos. Ella escribía mucho poema y ella escribía sus reflexiones, sus pensamientos, sus angustias, sus logros. Pero ella logró estudiar en un momento muy difícil del país, en un momento de porfiriato donde se manejaba con mano dura, cuando ya vimos que existía todavía la esclavitud, pero gracias a su tenacidad y como ella decía, a sus sueños, se enfocó totalmente con el apoyo de su padre, que su padre fue un militar, y él tenía mucho miedo de que ella quedara sola cuando él partiera. Por eso, con quien ella se casó fue un amigo del papá, un amigo mayor para la edad de ella, pero que sí la protegió, la cuidó, pero desafortunadamente pues también murió antes que ella. Entonces ella se vuelve a quedar sola. La sobrina nieta y la sobrina de ella, a mí me pareció un comentario muy triste, porque hay un videíto de ellas que expresan que ella murió muy resentida y muy dolida. La sobrina dice que muy amargada. Yo nunca hubiera dicho amargada, sino que yo creo que ella murió pues triste y decepcionada y tenía sus frustraciones pues por toda la situación que ella vivió desde que nació en extrema pobreza, se quedó sin su mamá, cuidando a su papá, de su hermana Josefina, lo supimos por el diario. No hay documentado de que existía la hermana. Fíjense, o sea, es impresionante. Yo hablé con la presidenta de la barra estatal, María Sandoval de Zarco, mi amiga maestra Isabel Herrera Covarrubias, y me decía que siete integrantes fueron a buscar a María Rojo. María Rojo fue de la familia de María Sandoval de Zarco. Y la actriz que tampoco está documentado, sino que a mí me lo manifestó la presidenta y yo le pedí información, pero pues no la encontraba. Dice que había un documento donde las siete abogadas fueron a entrevistar a la hacienda de María Rojo en México, en la Condesa, en la colonia Condesa, y que ella les expresó precisamente lo que ella sabía respecto a ella. Lo que se sabe, pues lo general, ¿verdad? La trayectoria, lo que ella sufrió, lo que ella pasó para llegar a ser abogada, lo poco que tenemos gracias a estas revistas de la época, que les comento están en la Hemeroteca Nacional. Ya ahorita ya tenemos un archivo un poquito más amplio con su cédula profesional y su tesis, que estaba empolvada, estaba olvidada, pero ya la UNAM la tiene. Y me dio mucho gusto que ya exista un poquito más de información sobre ello, que vamos a seguir investigando y vamos a seguir perfeccionando esta conferencia, ampliándola para conocimiento de todas nosotras las abogadas, todas las mujeres y ustedes los abogados, porque es muy interesante pues tener conocimiento de nuestra historia, que es nuestra base. Yo les doy las gracias de todo corazón por estar en este día en la conferencia que mensualmente nosotros en la Academia de Historia de México en Tijuana les ofrecemos gratuitamente, con conferencias muy interesantes, donde aquí hay pues personas especializadas, hay maestros en historia, su servidora no lo es, hace un esfuerzo y porque me gusta
gusta, investigo y aquí estoy parada frente a ustedes. Pero yo sé que hay gente muy preparada, como nuestro presidente emérito, nuestro presidente académicos, Reynoso, Roberto, Sergio Vicencio y todos los que pertenecen a la academia con más experiencia y más conocimientos. Y yo sí les pido que atiendan a las invitaciones que hacemos en la academia, porque dicen que si nosotros no conocemos nuestra historia, somos un extraños en nuestro país. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias, doctora